Un podcast de Otonovero. Historias a viva voz. Ciares, cróniques dun barrio. Un podcast do Otonovero e la asociación Esto Lle Ciares. Un negocio vulgar y silvestre, una fábrica de trucos manejada por sus dueños. Yo soy de los que creen que el fútbol puede ser eso, pero es también mucho más que eso. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. El fútbol y el arte de lo imprevisto, como bien definía Eduardo Galeano. La música del cuerpo y la folixia de los güellos. Amau y odiau, y la única religión del mundo en sin ateos, capaz de despertar los sentimientos más primarios de las sociedades nes que ocupa el puesto de deporte rey. Y como la muerte, el igualador social en el que la gallola y el sufrimiento lleguen ellos igual al rico y al prove. Capítulo 3. Más que goles. El fútbol popular en Ciares. ¡Puxa! ¡Ciares! ¡Quiero verte ganar! ¡No descanses! ¡La gloria está llegar! ¡Barrio de Ciares! Falar de Ciares y falar de un barrio obrero, nunha ciudad industrial, na que per más de un siglo el ocio tuvo guindao al poco tiempo disponible de descanso y asuntos populares al algame dunha masa cada vegada máis grande e con necesidade de atopar vías de escape para canalizarles sos pasiones. Pero, ¿cuándo atopamos les primeres amueses del deporte rei en Xixón? Luismi Piñera, cronista oficial de la ciudad, danos de ellas pistes. La primera vez que se jugó a fútbol en Gijón seguramente fue en ese colegio, porque ten en cuenta que el Sporting que se fundó en 1905, creo, pero ya en el 1902, 1903 se jugaba al fútbol aquí, curiosamente con la camiseta roja y blanca. Por lo tanto, podían tener acceso a 11 camisetas, a un balón, etc. El colegio podía poner unas porterías, es decir, había una cierta infraestructura, que eso no lo había años posteriores en los barrios, pues no había eso, ¿no? Jugar con los postes imaginarios, con el larguero imaginario, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin camiseta, muchas veces. Es decir, lo que había en la Inmaculada era una infraestructura económica para poder desarrollar eso, sí, sí. Pues es verdad que ese germen luego prendió Claro, en los barrios de Gijón respecto al deporte, sí, respecto a la disciplina. Curiosamente, yo creo que fue uno de los primeros campos de fútbol con Gijón, aparte de los de la Inmaculada, fue el Prau Redondo, que queda precisamente donde yo viví muchos años, en la calle Candás, Loanco y eso, detrás del Alsa. Ahí había lo que se llama el Prau Redondo, que no era un Prau redondo, era un Prau trapezoidal, donde están las calles Viva de Sella, Loanco, Candás, es trapezoidal. Tengo la idea que Redondo era por el nombre del paisano, ¿no? Del dueño, el Prau Redondo. Y ahí se formó un equipo de fútbol, se hizo un campo, gracias a Adaro. Adaro, la familia Adaro, tenía la fábrica donde hoy está la calle Fortuna Balnearia y por ahí, ¿no? En la calle Manurista para arriba, después de la fábrica de aviado. Entonces, esa familia Adaro, uno de los guajes, uno de los hijos, jugaba al fútbol y en ese prado, el padre, el dueño de la fábrica, pues eso, tenía la infraestructura para poner unas porterías, comprar 11 camisetas, el balón, etcétera, etcétera. Y ahí empezó a jugar al fútbol ya en el centro de la ciudad, digamos, en lo que se llama el Prado Redondo. Pero sí, con equipos de apellidos muy importantes.
Si bien el raigaño vien d'un contexto en el que les élites económiques tenían acceso a estes nueves formes d'ociu, en Ciares, como en toles ciudades y barrios obreros de la Europa contemporánea, el fútbol foi, pali que pali, ganando espacio para ser una de las primeras expresiones d'ociu popular y sociabilidad entre les clases traballadores. Curiosamente, no sé por qué, se fue, no sé si proletarizando está bien la palabra, pero proletarizando el fútbol, llegando a los barrios, llegando a todas las fábricas de Gijón, a todos los barrios, porque en principio era un deporte barato, ¿no? No hace falta mucho, hace falta más que 11 paisanos o 22 y un balón, nada más. Muy importante, fue un modo de socialización y además de vinculación con los barrios, porque lo que antes dijiste, cada barrio tenía su equipo y era como el orgullo del barrio, ¿no? Sí, casi, como con todo lo que sucedió en España en el siglo XX, el golpe de Estado de 1936 y la posterior guerra marcaron el desendolcu social en todos los aspectos. Aunque no deportivo, pudo recuperarse el reyume anterior bien ceo. Lógicamente, pero el fútbol era muy potente antes de la guerra con esos equipos de barrio que dices, ¿no? Pues el equipo del Reconquista, porque era de la calle Reconquista, uno de los orígenes del Ciar, porque era gente que vivía en la calle Reconquista. Pero después de la guerra el fútbol no fue a menos, fue a más o igual, ¿no? Había infinidad de torneos juveniles, el torneo de los barrios empezó muy pronto, después de la guerra, etcétera, etcétera, y había infinidad de equipos. Toda la ciudad de Gijón estaba llena de campos de fútbol, los oficiales, otros extraoficiales, y de gente jugando al fútbol, sí, claro. Nel año 2021 editóse el libro Los anicios d'un club de barrio, con la excusa del 75 aniversario del Unión Club Ciares y de la mano de Roberto González. Y metíme en la hemeroteca de los diarios, sobre todo el comercio, y también de la voluntad que existía de aquella, ¿no? Porque fue un periódico, yo creo, eminentemente franquista, de la Falange, ¿no? Y entonces empecé a indagar, saqué una serie de datos, enseñéloslos a Robert, a Íñigo, a mi primo, y digo, jo, vaya bien que está, oye, pues podías emplearlo y hacer un libro, ¿no? Y así empezó la cosa, ¿no? No hay en esta tierra equipo como tú. Roberto lle vecín de Ciares, de la Tellerona, incombustible en la reivindicación de la historia y historias del barrio, y como non, también de los orígenes del fútbol popular en Xixón. En los albores del siglo XX, que fue cuando empezó a conocerse el fútbol por aquí, por estos lares, pues pudo ser finales del XIX, primeros del XX, pues ¿quién trajeron el fútbol? O los primeros que conocieron el fútbol, que ya existía en Inglaterra, sobre todo en Suiza, pues eran los hijos de las familias bien, ¿no? De las familias adineradas de Gijón que bueno, los mandaban a estudiar, a formarse al extranjero, Inglaterra, Suiza. Y entonces imaginamos que algún año de esos alguien vino con un balón, con unas reglas y se pusieron a dar patadas en un balón, ¿no? Pues ¿dónde? Pues probablemente en el colegio de los jesuitas, que era de donde procedían esas familias, ¿no? Pero como toda historia, lo mellor lle entamar pel principio que nun lle outro que la creación del Club Fortuna de Ciares. El primer equipo que hay constancia ubicado en lo que era la parroquia de Ciares fue un equipo que se llamaba el Fortuna de Ciares, llamarse Fortuna Gijonés, pero bueno, estaba ubicado en Ciares. Historia y tradición. Non sabemos si tuvo que ver la eleición del nome del club, pero non hai duldes de que la súa trayectoria foi un éxito col que de xuru non contaben pocos años atrás. Estamos hablando desde el Fortuna, el equipo que jugaba aquí en la Campona, que quedó subcampeón de Asturias en el año 1926, y eso trajo una consecuencia. Fue que, primero, el Sporting era
digamos, quien llevaba la hegemonía a nivel de fútbol en Asturias, pues llevaba todos los campeonatos de calle. Había dos equipos en Oviedo que siempre estaban ahí al acecho de lo que era el Sporting, que eran el Stadium de Oviedo y el Deportivo Oviedo. Y ese año, precisamente de 1926, no solo no logran superar al Sporting, sino que se les cuela otro equipo de Gijón, el Fortuna, como segundos, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso qué provoca? Provoca que los dos equipos de Oviedo, en ese año de 1926, se fusionen y creen el Real Oviedo. O sea, fíjate tú, hasta Aciares interviene en la creación del Oviedo, ¿no? En cierta medida, ¿no? El sorpaso al Sporting nunca logró acercarse un poquitín, pero nada más, logró disputar la Copa el Campeonato de España, y aquí estuvieron, entre otros, estuvo el Deportivo La Coruña y el Real Valladolid, o sea que equipos, bueno, con historia en primera división, ¿no? Falamos dunha época na que el fútbol iba medrando en popularidade, que se espardía en Sinllende forxando unha red de aficionados e clubes can que dellos sobrevivan hasta los nuesos días. Muchos duraron na mai que unos pocos años. El Betis de Ciares, los Raitanes del Nador, que por lo que se ve el Nador ya existía de entonces, el bar, los Raitanes del Nador, el Racing de Les Quintanes, el Bomberos, que era donde estaba aquí donde está la policía ahora, era el parque de bomberos, y arriba había una escuela que era la escuela de bomberos, pues eso tenía equipo de fútbol, ¿no? Y bueno, uno de los más significativos que hubo en el barrio fue el Deportivo Tucán, que sí conozco bien y tengo un montón de fotos del Deportivo Tucán, porque bueno, jugó mi padre en ese equipo cuando era un guaje. Mi padre había nacido en el 30 y estamos hablando de a partir del 43, 44, 45, 46, o sea, de niños, ¿no? Pues jugó también... ¿Y se llamaba Tucán porque? Sí, porque en la calle Santo Domingo había una fábrica de betunes que se llamaba Tucán y era, digamos, la que, bueno, patrocinaba, entre comillas, al equipo. Habían traído ellos de Barcelona, pues probablemente el dueño o quien fuera, de alguna visita que haría seguramente por, bueno, trabajo o placer, vete tú a saber. Y había traído unas camisetes con número a la espalda que fueron las primeras que se vieron en Gijón en categorías de niños con número a la espalda. Debían llamar la atención, ¿no? Mira, mira, tienen número a la espalda, tienen tal, ¿no? Sí, casi, como comentábamos al entamu, la guerra civil aparó, como toda la vida del país, también el fútbol. Sí, quedó totalmente desaparecido. De hecho, después o sea, en la posguerra y los inicios de la posguerra, que fueron probablemente más duros que la propia guerra, ¿no? Porque, bueno, la propia guerra, pues la palabra lo dice, guerra y tal, ¿no? Pero, bueno, luego vinieron las represalias, los fusilamientos, las personas que se tuvieron que exiliar, toda la cantidad de tullidos, cojos, etcétera, 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 la miseria. Luego, aparte, coincidió que los llamaban los años de los aballones, ¿no? Parece ser que en los primeros años 40 pues vinieron unas invernadas tremendas, ¿no? O sea, que se juntó la fame con las ganas de comer, por así decir, ¿no? Lo único que había de fútbol, digamos, en posguerra eran los guajes. Claro, los guajes siguen siendo guajes, tenían que jugar. Y entonces, ¿dónde iban a dar patas al balón o a los pelotos que pudieran hacer incluso con trapos? Pues a la playa. O sea, el fútbol en Gijón, que ya se había iniciado en parte en la playa, volvió otra vez a la playa, porque era el único sitio, digamos, que había llano y sin ningún obstáculo para que rodase el balón, ¿no? Tres de la guerra, con una ciudad arrasada na que tocaba reconstruir dende los escombros, el fútbol nun foi a lleno e tocou intentar recuperar unha cierta normalidade nunos tiempos nos que la represión sobre los vencíos non era solo física, tamén social. Y deciden un grupo de
que seguramente hasta alguno sería exfutbolista. Habían pasado 20 años muy duros, los años 30 con todo lo que hubo en los años 30, revoluciones, la guerra y luego la posguerra, pues era lógico que hubiese pues una añoranza por los años mozos, y serían paisanos ahora ya desde sus 40, 50 años que decían. Foi ya na década de los 40 cuando se foi dando forma al Unión Club Ciares como resultado de la fusión de dellos equipos que ya existían en el barrio. Pues ¿dónde están los orígenes del Ciares? Salvando este pasado del Fortuna y todo esto, que realmente pues son unos sucesores del Fortuna de Ciares, pero bueno, lo que es la fundación del Ciares no se produce hasta 1946. En 1946, ¿qué pasa? Pues en 1946 un empresario de hostelería gijonés, Ricardo García Blanco del Val, era un paisano que tenía un par de bodegues en Gijón, un par de tasques, una en la calle de Indurra y otra en la calle Uría, y entonces, bueno, pues ya en el año 46, ya van avanzando los años de posguerra, ve que puede formar un equipo ya de senior con jugadores ya digamos adultos, y crea un equipo que lo llama Blancoval, Blanco del Val, Blancoval. Un equipo de críos que se llamaba Fortuna de Ciares. Entonces, entérense de que este hombre está traspasando por el equipo, y dicen, coño, pues cogémoslo nosotros. Y entonces, lo que hay realmente es un cambio de nombre. O sea, el Blancoval pasa a denominarse Fortuna de Ciares. En la prensa y tal hablan de fusión, pero bueno, realmente no es una fusión porque es un equipo que, digamos, que está surgiendo y que toma el lugar de un equipo que ya existía y que ya estaba compitiendo en categoría regional, ¿no? Bueno, el Fortuna de Ciares, en su segunda, digamos, etapa, pues dura escasamente un año, media temporada, ¿no? ¿Qué pasa? Que dentro de esa añoranza, esa nostalgia, ese revival, ese romanticismo que había, surgen otros vecinos del barrio que, igual que estos habían creado el Fortuna de Ciares, quieren crear el Reconquista. El Reconquista también había sido un equipo de los años 20. Digamos, el segundo equipo había sido del barrio de Ciares, Reconquista, de la calle Reconquista. En ese momento el Reconquista era un club, había sido un equipo de fútbol, pero en ese momento era un club deportivo que se dedicaba pues a organizar sobre todo carreras de campo de través. Y dicen, coño, pues vamos a hacer un equipo de fútbol denominado Reconquista, rememorando el equipo de los años 20, el Reconquista. Y empiezan a fichar jugadores, pero claro, fichan jugadores o cogen jugadores de los que ya tenía el Fortuna de Ciares, del antiguo Blancoval. Y entonces, bueno, pues quieren hacer un santo desvistiendo a otro, ¿no? Entonces yo creo que allí impera la lógica y se reúnen las directivas de los dos equipos, un Fortuna de Ciares que ya competía en categoría regional y un Reconquista que se estaba preparando para salir a competir a la próxima temporada. Entonces debieron reunirse y tal, y dijeron, oye, pues oye, vamos a dejar de tirarnos los trastos a la cabeza, vamos a hacer un poco sentimiento de barrio, que somos todos del barrio, y coño, vamos a crear, en vez de dos equipos flojos, vamos a crear uno que sea un poquitín más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que además también le dan el nombre por eso, Unión, ¿no? Se unen Unión de Ciares, ¿no? Y bueno, es una fusión, digamos, entre comillas también. Entre 1946 y 1948 fundase el Unión Club Ciares como resultado de la fusión entre el Blancoval, el Reconquista y el Fortuna de Ciares. Surdía así a un club de marcada identidad de barrio, aunque de ellos años xugara en Viesques. Jugaron en el campo de Viesques muchos años, hasta el año 1974-75, en el que pasan ya al campo actual, a la Cruz, el que conocemos ahora. Antiguamente Prau Alfredín, y donde se celebraron también las fiestas de Ciares algunos años. Y ahora
también se celebra alguna. Y ahora vuelven a celebrarse las fiestas de Cieres, populares, las fiestas populares de Cieres. Como en toles historias, siempre hay capítulos que rescamplen, que determinen lo que está por venir. Un d'ellos y precisamente la importancia del campu del Ciares, la Cruz, de la que nos fala con procuru Luis Botas, exdirectivo del Ciares y un de los socios más antiguos ya incondicionales. Y me tocó levantar el campo, ¿eh? El campo estaba de la portería de allá a la de aquí, había 1 metro 5 centímetros de nivel, bajaba con la carretera. Entonces el ayuntamiento nos puso la maquinaria y la mano de obra a nosotros. Y yo que el ayuntamiento comprase el campo y no tuviéramos que ir a jugar a cualquier lado porque era de los familiares del conde, pues ese fue, para nosotros fue un gran... Si casi facer el campu y ponelo a disposición del club y del barrio non resolvía muchos de los problemas que tuvieron que ir iguándose paso ante paso a lo largo de los años, como pasa con todo el fútbol modesto. Y está el campo más cuidado que antes cuando llegaba el invierno aquello... Bueno, pero eran todos los campos así, eran unos patatales cojonudos. No, pero cuando se levantó se le puso un drenaje bueno, se trajo densidad en cuanto escoria de esa y tiene un drenaje bueno. Pero antes no, antes era un patatal aquello. El campo no era rectangular. Ya lo sabes, ¿no? En la portería de allá era más ancha que la portería de acá. El campo no iba así, iba así. Va a venir un trapecio. Y así, en un trapecio. Pero... No, pero esto fue ahora. Pero es lo que te digo yo, ¿hasta qué año? ¿Hasta hace 3 o 4 años? Los árbitros a mirar las porterías, a mirar el campo, a medirlo, y cuando se midieron, hostia, ¿cómo es esto? Si esto va en cuña, ¿cómo es esto? Pues así tuvo años y años y paños. Cuando se jugó el ascenso que se subió, fue cuando vinieron a medir. El fútbol humilde es mucho más que un deporte y ocupa un lugar fundamental en la vida social de los pueblos y barrios y también en la memoria sentimental de los aficionados. Asina, les dificultades asociadas a puxar por el equipo del to barrio también dejen recuerdos dignos de una película de Don Camilo y Pepone. Los vestuarios antes estaban pegando a la carretera, salíamos por ahí al hogar a tomar vino, al hogar. Y a Chingarra, muchas veces a Chingarra, madre mía. Chingarra, anda que no fui yo a Chingarra a comer burrín. Vendía burrín, a comer burrín a Chingarra. Yo qué sé si era burrín, si era tortuga, que llevo que nos daban. Valía todo igual que me daban. Estabas con don Antonio el cura, se ponía a echar la partida, decía, arrastra hostia, decía él, el cura. Esta es parte de la historia del Ciares, pero como decíamos en antes, todas las historias tienen capítulos que determinen el su desarrollo. Otro, el que marca el presente del club, sucedió en el año 2011, pero en antes de llegar ahí, vamos a tornar a los acelerados años 90. Nos sentamos de la década de los 90. Un tal Fukuyama teoriza sobre la fin de la historia, al tiempo que colapsa la Unión Soviética, desintegrándose el contrapoder del bloque socialista con la entrada de los países del centro y este de Europa en el turbocapitalismo. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. En España, la Expo pone a Sevilla a huellos del mundo como ejemplo de la modernidad y apertura de una España que facía poco que era socia del Club Europeo. Y en Barcelona, el que yera Perentós, príncipe de Asturias, abandera les Olimpiaes que pondrán al deporte español en primera línea al ritmo de rumba con los Manolos. El viento sopla a favor. Ya no existen alternativas y los negocios manden poniendo bien ceo los huellos en el deporte rey. En octubre de 1990 apruébase la ley del deporte que dirá desarrollando en toda la década y na que, entre otras cosas, obligase a los clubes profesionales a constituirse como sociedades anónimes deportives.
Esto lle, salvo excepciones, que los clubes pasen de ser propiedad de los sus socios a convertirse en empresas para, en teoría, profesionalizar y garantizar la viabilidad de los mismos. Spoiler, salió mal. Es contra esta visión mercantilista del deporte surgió un modelo de resistencia, de defender los valores tradicionales del fútbol y que se denominó como fútbol popular ente al fútbol negocio. Un poco el modelo ese de fútbol popular, de asamblea, de bueno, cambiar un poco los roles que estaban pasando en Gijón, que por desgracia de aquella el Sporting estaba sufriendo épocas muy malas, se había privado a los socios, ya no eran socios, eran abonados de un equipo. Entonces, bueno, nosotros eso no lo queríamos en el barrio. O sea, éramos conscientes de que no íbamos a jugar en primera división, pero sí éramos conscientes de que se podía hacer algo guapo y que la gente fuese los sábados y domingos a la Cruz a pasar una fiesta, a animar el equipo de fútbol y después, bueno, ganar, perder o empatar es algo que lo lleva en el juego, ¿no? Pero si se gana bien, si hay logros deportivos estupendos, que después también los hubo, pero bueno, que se identificase un poco el equipo de fútbol con un modelo de ver las cosas de otra manera, ¿no? Y que no es todo el dinero, ¿no? No sé, yo el fútbol ahora mismo estoy muy desencantado, lo que es el fútbol profesional. Yo creo que desde que entraron las sociedades anónimas deportivas fue un retraso, o sea, y nos metieron un gol por la escuadra, la gente hablaban de deuda pública, de deuda tal. Al final los grandes magnates de la economía de aquel momento compraron equipos como el Sporting de Gijón por 50 millones de pesetas. El resto lo puso el Principado tal. Eso mismo pasó en toda España y lo que hicieron fue pues, meter ahí a los grandes capitales a hacer sus negocios. Sentimos a Robert Colunga, vecín de Ciares, exdiputado autonómico, exxugador del club y actual directivo. Como exxugador, tiene buenos recuerdos del club. Bueno, yo de crío empecé jugando precisamente en la asociación de vecinos de Ceares Cotoviesques, hay que decirlo todo. Después ya me fui para el Arenal y con 19 años ya fiché por el Ceares. Porque en la época mía, sí es verdad que el Manuel Rubio apareció ahí en esas fechas, pero desapareció, bueno. Y el Ceares no tenía categorías inferiores, sí igual algún juvenil, algún año, pero vamos, era categoría senior. Y yo con 19 años ya fiché por el Ceares, estuve unas 4 temporadas o 5, marché por ahí a hacer de mercenario a la tercera división y volví otra vez otros 3 años. De hecho, uno de los entrenadores que tuve en el Ceares fue el padre de Quintana, José Manuel, que me reía mucho con él. Me decía unas cosas que me partía. Decía, ay, si hubiese un billete de 1000 pesetes en la portería, llegabas el primero. Si casi, llena Soxera como directivo una que queremos afondar para entender qué lle y qué significa anguaño el Ciares desde aquel punto de cambeu de rumbo del año 2011. El equipo estuvo a punto de desaparecer en aquella temporada. El tema era que la directiva que llevaba muchísimos años lo iban a dejar, ya habían amenazado varias veces en que se iban, ya no podían más, había gente que igual llevaba 30 años, tranquilamente, porque Grifa llevaba 10 días. Pero Grifa llevaba desde el 10, que sí. Y el Grifa es más, y bueno, ya se habían cansado, decían tal, entonces no había alternativa, no se presentaba directiva y el ayuntamiento propuso, a través de la Concejalía de Deportes, que se fusionase con el Llano 2000, que si no recuerdo mal acababan de hacer los campos ahí, bueno. Entonces esta directiva, si no había otra opción, pues iba a optar, que el equipo se iba a seguir llamando Ceares y tal, pero Ceares ya no, algo así. Y nos enteremos, yo un buen día iba por la calle, encontré a un directivo, me dijo, estamos en esta situación, ¿eh? Entonces bajé para Cimavilla, cogí a unos cuantos colegas y dije, oye, va a pasar esto. No, ¿cómo lo veis? Ah, bueno, pues venga, va. Pero un poco así como en broma, ¿no? Robert non foi l'único en atender aquella llamada y otro garrapié y uxente puxo por sacar alantre el club con una nueva filosofía y, sobre todo, munches ganes de facer barrio. Y el caso de Berto Álvarez, actual presidente del club, que también recuerda la su llegada al proyecto. Y después esta última época, donde ya nos metimos hasta el cuello, pues fue Roberto
Colunga el que me lió de mala manera. Y ya teníamos nosotros el negocio para afuera, para Vega, y apareció por ahí un día por la desbrozadora que había dejado el padre a reparar. Oye, hay una asamblea hoy en la Cruz que tienes que venir conmigo. Más o menos, yo paqueo. No, porque quieren que si fusionase con el que quieren dejarlo, vamos, los que están. Bueno, eran todos por aquí, conocimos a todos. Que si quieren fusionarse con, no saben si fusionarse con el Rubio, o si dejarlo, si no sé qué. Y lióme él y dice, pero si a poco que nos pongamos, hacemos cargo nosotros. Y yo, ¿estás seguro? En términos paecíos, exprésase otro directivo del club, Íñigo Arza. Yo no recuerdo muy bien cómo me enteré del tema este, que iba a haber pues aficionados o gente que iba a coger el club. Yo imagino que por Berto, pero un poco de rebote, porque de aquella tampoco es que fuésemos, nos veíamos algo para... Sí, para ver la Premier en el... Claro, para ver la Premier en el... ¿Cómo se llamaba? En el Frikis. Claro, joder, echábamos ahí horas... Que luego cogimos, perdón, esto es off the record ya, que echábamos ahí la tarde, luego el cabrón de él no quiso poner ni una valla porque cogimos el Ceares. Claro, joder, pero eso no nos llevábamos, pues tú no... bueno, no como ahora, claro. Sí, venga, correcto todo. Bueno, a lo que iba. No recuerdo muy bien cómo me enteré, pero bueno, que iba a haber gente que yo conocía de vista, aficionados que estaban valorando coger el club. Y bueno, yo me acuerdo que unos años antes estaba yendo con algún amigo, con Pachi y con alguno más. Había un grupín que íbamos, bueno, muy de vez en cuando, igual un par de partidos al año o algo así. Parábamos también a tomar algo por los bares del barrio. Y cuadró bien. Me acuerdo que fuimos el último partido de temporada, que fue la permanencia de la 2010-2011. Fue algo más de gente. Me acuerdo que pasabas por la taquilla y decías que ibas de parte de Robert Colunga, que era un poco la contraseña que nos dieron, y como que cobraba la mitad o algo así. Y nada, fuimos ahí. Para el año siguiente me hice socio, pues eso, con este grupín de gente. Y nada, pues de una manera natural, tampoco sé muy bien cómo, yo empecé a echar una mano. Salió luego lo de hacer equipos de guajes y también me metí ahí en el fútbol de pista de Benjamines, fue lo que empezamos a sacar. Andaba algo de taquillero también. Sí, las redes sociales que no había, no había nada, ni redes sociales ni redes en la portería. Y bueno, empezamos ahí, pues como nos parecía, porque no teníamos ni idea de nada. Y empezamos ahí a hacer cosas. Como todos sentamos, non foi fácil. La situación complicada del fútbol, especialmente en el caso de clubes modestos, hizo que engrasar la maquinaria y poner a funcionar un club en una situación tan delicada desixera de suerte, valentía y un poco de estoicismo. Yo me encontré, ostras, un descontrol de la Virgen, hablando mal y pronto. Bueno, primero decirte que, claro, Robert Colunga, digo, hablaba de aquella eran 60.000 euros el presupuesto. Y yo, 60.000, yo quedé blanco. Y yo, pero 60.000, ¿dónde vas a sacar 60.000 euros, chaval? No, que se subvenciona, claro, yo autónomo toda la vida, a mí son las subvenciones y eso no sé de qué me hablaban, ¿no? Al final, al final fue para adelante. Aunque tengo que acordarme de que aquel primer año empezaron a llegarnos supuestos exjugadores que supuestamente se les debía dinero de antes, entrenadores, cosas así, y nosotros como unos pininos pagábamos a todo el mundo. Hasta que dijimos, para, que no podemos seguir así. Después tuvimos la suerte que nos tocó la pedrea de la lotería de Navidad, y mogollón de peña no cobró ni la mitad, y gracias a eso equilibramos, y no empezamos ya muy mal. Sí. Yo creo que cuando lo cogimos tenía un encanto porque era un rollo película de Ken Loach, que era como una comedia un poco tragicómica, que las cosas iban saliendo a trompicones, la liabas mucho, pero luego resulta que pues, te ayudaba no sé quién y acababa cuadrando todo de milagro. Y bueno, yo creo que ahora es una cosa
más seria, que funciona mejor. Todavía liamos alguna, pero yo creo que ahora es un club establecido con unos, pues eso, con todo el presupuesto muy bien medido todo, con todo muy serio. Bueno, igual ahora es, no sé, menos romántico de esa manera, pero bueno, sí, es más eficiente, funciona mejor, tiene más margen de crecimiento y llevamos menos sustos, aunque algunos llevamos, pero bueno, al principio es que era susto semanal. Pali que pali, les coses muchas veces en sin saber cómo fueron saliendo y la afición y vecinos fueron viendo que el club tenía mucho que decir todavía. No, eso y en todos los lados, pero eso fue una de las cosas que quitamos nada más llegar, el día del club. Yo nunca entendí. No, pero vamos a ver. El día del club y pagues tenía que ser el día que, no sé, al revés, más de puertas abiertas. Y bueno, sobre todo el crecimiento que ha habido de, pues que al principio, vamos, a nadie le interesaba el Ceares, no existían bufandas, no, los patrocinadores pues eran un poco los heredados de la época anterior, no se sabía a qué hora jugaba el Ceares, para sacar el recibo no sabías muy bien con quién hablar, y ahora, bueno, pues vas por cualquier bar de la zona y tiene la bufanda, gente socia. Mucha gente va, el que no va pues se entera de que existe un equipo de fútbol, que más o menos cómo quedó, por dónde lleva para arriba, para abajo, y luego pues todas las colaboraciones que hay pues, con el Gijón femenino, ahora empezando con el balonmano, con la asociación de vecinos, bueno, hay un ecosistema de mucha gente, muchas personas que cada uno moviéndose lo que más le interesa, pero que bueno, hay una especie ahí de movimiento caótico que parece que empuja un poco al barrio. Y eso nos pasa un poco con todo. Con el Gijón femenino pues teníamos ganas de hacer algo de fútbol femenino, pero tampoco teníamos ni idea de cómo. Y resulta que por casualidades de la vida, en los campos de la federación, un equipo del Ceares, de críos, empezó a entrenar a la vez que un equipo de crías del Gijón femenino. Y pues claro, un año entero compartiendo campo, pues vas hablando, vas comentando cosas y se fue haciendo una relación que, bueno, pues al principio vas echándote una mano y luego al cabo lo mismo, pues de un par de años se hizo como una, entre comillas, una fusión, digamos, una colaboración ahí permanente. Yo creo que es un poco la historia del club, también de hacer jornadas culturales, pues surge, qué sé yo, Robert le apetece hacer un libro, pues joder, un libro de la historia de Ceares, cojonudo, venga. Con los años, el Ceares viene semando éxitos y fracasos dentro del tarreu de xuegu, que queden ya como parte de la historia del club y del barrio. A ver, la mejor, yo creo que el primer playoff en Murcia fue una locura. O sea que meternos en playoff ya fue... Bueno, no ganamos la Liga de casualidad. Quedamos creo que a 2 puntos en la última jornada. Quedamos muy cerca, bueno. Pero meternos en playoff era una cosa que, vamos, no pensabas para nada. Y luego estamos ahí viendo el sorteo todos y resulta que toca Águilas, que tuvimos que mirar búsqueda en Google, Águilas, a ver dónde... Yo no lo sabía. Y claro, de repente a Murcia, a 1000 kilómetros. ¿Cómo montamos esto? ¿Quién lo paga? ¿Cómo funciona lo de un playoff? Porque no sabemos. Claro... Y claro que, bueno, el viaje de bus fue aquello, da para un libro entero, o de buses, y llegar allí, pues llegó el autobús de los jugadores y había igual ahí, no sé, 100 personas o 80, bueno, las que hubiera, para recibirles y, bueno, pues quedaron asustados, fliparon. El choque cultural con la gente de vamos a decir, choque cultural así muy fino, con la gente de lugareña de Águilas. Y, no sé, estuvo muy bien. Encima empatamos ahí con un centro chut de Pablo Martínez de los últimos minutos, que no esperábamos perder, por presupuesto, por todo. Y venir aquí, bueno, pues nos trataron un poco de aquella manera. Y no teníamos especial interés en pasar de ronda, la verdad. Si pasábamos bien y si no también, pero nos trataron de tal manera que dijimos, ojalá ganarles. Y efectivamente, aquí les ganamos. Y bueno, pues el ascenso sí que fue... Lo que pasa es que el ascenso en el Entregu fue todavía con medidas restrictivas de COVID, entonces fue raro, porque fue una temporada guapa deportivamente, pero los primeros partidos no podía ir nadie, luego podía ir alguno sentados en sillas, distanciados, y el playoff, o sea, el partido del ascenso, no sé la limitación que había, pero bueno, podía entrar muy poca gente. Entró 4 veces la que se podía,
pero aún así era poco. Pero bueno, yo creo que ese partido y la celebración, yo creo fueron los momentos más guapos. El mejor cuando quedamos campeones, ascendimos directamente y gracias a eso jugamos la Copa del Rey por primera vez, haciendo algo histórico que fue que nos tocara de puñetera suerte el Sporting, haciendo que el Sporting jugara por primera vez un partido oficial también en el Molinón de visitante, siendo nosotros los anfitriones. Que, por cierto, ganaron 1-0 de aquella manera, también te diré. Si llegamos a jugar en la Cruz, nos achiquinamos, pero bueno. Y la peor, no sé, yo paso lo bien siempre. Los más negativos, no sé, igual pijadas del día a día, cosas que cuentas, subvenciones que te retiran o patrocinios que se caen y de repente te ves con menos 8.000 euros de presupuesto y dices, hostia, ¿esto ahora qué hacemos ahora? O un despiste que tienes tú o que tiene algún compañero y implica una liada gorda. Yo creo que son esas pequeñas cosas diarias que no cuentas y tienes todo más o menos planificado y dices, hostia, ahora a ver cómo salimos de esta. Pero fuera el terreny deportiu, l'Unión Club Ciares y una referencia que va más para allá de les llindes del barrio y hasta de la ciudad de Xixón. Falar del Ciares y facelo de daqué que va más allá del espectáculo deportivo, pola súa filosofía y pola rede social y cultural que se texe alrededor. Positivo, nos vimos un poco con carta blanca por hacer, poco a poco se fue sumando gente, el primer año lo pasamos muy mal, si no nos toca la lotería no sobrevivimos, no la lotería, nos tocó ahí la pedrera y tal, porque claro, nosotros íbamos a ciegas, no teníamos ni repajolera idea de nada. Y bueno, pues un poco a base de bache a bache fuimos aprendiendo. Hoy en día está todo mucho más controlado, está todo, bueno, podríamos decir que vamos por el libro, ¿no? Y lo que es el club, después de 13, 14 años con este formato, lo tiene asumidísimo, ¿eh? De hecho, hubo años atrás que trabajamos mucho también, o intentábamos trabajar el tema social con el barrio, con las instituciones de los barrios, ahí, con los sectores en problemas. Y ahora mismo, hoy en día, eso está normalizado, ¿no? A nadie le parece raro que el Ciares saque una pancarta en apoyo a no sé quién, o que haga cualquier otra historia, o que vaya con la asociación de vecinos a hacer las fiestas, cualquier cosa. O sea, es como decir, bueno, estos del Ciares son capaces de cualquier cosa, en positivo, no en negativo. Entonces, bueno, hoy en día, pues yo creo que eso está un poco consolidado, la masa social más o menos va cambiando gente, porque como en cualquier sitio va cambiando gente, pero casi estamos siempre ahí alrededor de los 500 socios y es difícil bajar de ahí, estemos en la categoría que estemos, ¿no? Vamos a ver, sí, bueno, eso, que nos gustan muchas más cosas aparte del fútbol y coincidimos mucho y nos da por hacer, pues eso, fiestas, conciertos, pinchadas, mercadillos. Aprovechamos cuando se nos queda ropa obsoleta para hacer mercadillos y avisamos a gente que sabemos que está de ellos y traigan pues lo suyo, pues discos o ropa también. A ver, yo hablo por mí, yo tenía muchas ganas de hacer cosas, igual no encontraba el sitio, estuve en varios sitios, pero bueno, no encontraba el sitio donde desarrollarlo todo. Y aquí, bueno, pues se juntó el fútbol, que es lo que más me interesa en la vida prácticamente. Y gente pues con inquietudes, con ganas de hacer cosas. Resulta que empezábamos a hablar y teníamos gustos musicales en común y pues fuimos haciendo pinchadas y fiestas y ya llegó un punto que dijimos, joder, pues vamos a poner un nombre a esto y ya hacemos de vez en cuando e intentamos que funcione. Hicimos Ciares All Club y eso nos pasó un poco con todo. Pues el movimiento vecinal nos gustaba mucho, intentamos colaborar, nos gustaba mucho cómo estaba montado y como vimos que había demanda e interés y ganas, dijimos, bueno, pues oye, vamos a tirar nosotros. Cuando estuvieron a punto de tirar el hogar, pues no nosotros, al final, porque al final gente del club en la asociación, no, la gente que lleva la asociación no está en la directiva del Ciares, digamos, pero sí que hay una cierta relación ahí, pues paras los mismos sitios o tienes amigos en común y bueno, pues al hilo de que iban a tirar el hogar, pues yo contacté con Víctor con otra gente y fue ahí generándose un movimiento que 2 años después se convirtió en una asociación de vecinos casi sin querer. Ciares, Uyucha, Cono,
Y ye que si un club merece llevar a gala el eslogan de más que un club, y el Ciares, un modelo de fútbol horizontal, crítico y social, capaz de facer ese traballo de orfebrería que engarza con procuru, lo mellor de la tradición traballadora, industrial y reivindicativa del Ciares del que ye el corazón, nun tiempo en el que pruye resistir para defender la su identidad como barrio. Un podcast de la Asociación Estoye Ciares en colaboración con Otonoveru. Dirección: Patricia Martínez y David Fernández. Guión: David Fernández. Locución: Patricia Martínez. Diseño sonoro: Javier Palomo. Producción: Roberto González, Noelia Fernández, Víctor Díaz y Eduardo Serrano. Corrección lingüística: Xandru Martino. Este podcast desarrollóse col sofitu de la Dirección General de Política Lingüística del Principado de Asturias.